Medcast. Ideas, comunicación y más. Un espacio donde conectamos con profesionales de las instituciones y empresas líderes del país. Explora el ADN de su éxito corporativo a través de conversaciones sobre su propósito, innovación y liderazgo empresarial. Hola, desde 1936, cuando aparece este libro, Cómo conseguir amigos e influir en las personas, cómo ganar amigos e influir en las personas, su autor Dale Carnegie ayudó, colaboró, contribuyó a que muchas personas mejoren su desempeño y también las empresas, las compañías. Hoy vamos a cumplir con la regla número 4, expresada en su libro. ¿Qué dice la regla 4? Sea un buen oyente, anime a los demás a que hablen de sí mismos. Y hoy vamos a cumplirlo, porque tenemos un invitado que recoge el legado de Carnegie y que en su vida ha ayudado a transformar a muchas personas. Con el legado de Carnegie, también a las compañías. Vamos a conocerlo. Acompáñame. Ping, ¡Pum! con José Revilla, Cargo y compañía. gerente y socio de la franquicia de Dale Carnegie en Perú. Bienvenido, José. Muchas gracias, Eduardo. Un gustazo tenerte. Y porque la conversación va a rondar primero a propósito de este genial libro que fue escrito en 1936, que va a cumplir casi un siglo, que ha sido traducido a más de 36 idiomas y que de hecho influyó en ti. ¿Cómo influyó el libro de Carnegie en tu vida? Muchísimo. A mí realmente yo siempre digo que me cambió la vida. Lo descubrí por casualidad. Recuerdo que en esa época yo ya tenía varios años trabajando en IBM del Perú, donde había empezado. Tenía casi 14, 15 años y me habían nombrado gerente. Era la primera vez que asumí el reto de dirigir a un grupo de personas. ¿Tenías qué edad? 32 años. Uh-huh. Y pasaba por esta librería Época, Famosa librería época, claro. donde me gustaba comprar libros más tipo literatura para leer, pero estaba con este tema, ¿no? De que me habían hecho gerente y vi ese libro con ese título tan malo, Cómo ganar amigos e influenciar en las personas. Tan largo, ¿no? Sí, poco. y dije, típica gringada, dije, ¿no? O sea, pero me dio curiosidad la parte de influenciar en las personas y lo comencé a hojear. Y dije, se ve interesante. Pensé, mis amigos se van a burlar porque, ¿no? Oye, necesita amigos y qué sé yo, pero... Y quiere influir en ellos. Pero lo compré y cuando lo comencé a leer fue un gran descubrimiento para mí, ¿no? Fue un gran descubrimiento. ¿Tú te consideras un heredero intelectual de Carnegie al seguir sus mensajes y sus enseñanzas? No, yo fue al contrario. Yo realmente cuando leí el libro me di cuenta que era un desastre, ¿no? O sea, Carnegie fue un genio que se adelanta al mundo en todo este concepto de inteligencia emocional que recién lo trata Goldman a inicios de los años 90. Situándolo en fechas, él nace en 1888, el libro lo escribe en 1936 y muere bastante joven en 1955, norteamericano de nacimiento. Así es. Él había empezado, él era un tipo realmente adelantado, él se da cuenta como vendedor que los seres humanos somos egocéntricos por naturaleza y que había que escuchar más y entender más para poder lograr tus objetivos, ¿no? Y se da cuenta que en este camino tú conectabas con las personas de forma auténtica y terminabas siendo amigo. Entonces, cuando yo comienzo a hojear el libro y a leerlo, si me hubieras preguntado antes, yo hubiera pensado que era una persona que tenía cierta inteligencia emocional y me doy cuenta que no. Me doy cuenta que yo podía ser un buen vendedor, que podía ser empático cuando tenía interés, pero con la gente que me rodeaba naturalmente era un desastre. O sea, ¿Qué de te hecho, faltaba? ¿Qué cosa te faltaba? Empatía, porque Carnegie trata todo sobre empatía. Y yo tenía empatía cuando me interesaba, cuando tenía un interés. Y me doy cuenta del poder que tiene el empatizar con todas las personas que te rodean, con todas las personas, ¿no? Sin que exista un interés de por medio, porque eso
te va a permitir no solo lograr más cosas, sino ser mejor persona y a través de eso también un mejor profesional. Entonces yo me di cuenta y dije, tengo que cambiar. Y me obsesioné y comencé a leer, a subrayar el libro y lo debo haber leído decenas de veces. Y hoy te puedo decir que he mejorado. Todavía no estoy en el tercio superior, pero creo que ya estoy al medio. Pero sí me sirvió mucho para gerenciar. O sea, en eso fue realmente un acierto el libro, porque los principios de Carnegie me permitieron generar una cultura de alto rendimiento en cada grupo que me tocó dirigir. Y eso me ayudó muchísimo. Además de la empatía, ¿cuáles consideras que son las claves del éxito interpersonal de los mensajes de este libro y del pensamiento de Carnegie para lograr transformar mentes de personas y también transformar toda la cultura corporativa de una compañía, por ejemplo? Mira, los conceptos más importantes tienen que ver primero con la confianza en ti mismo, ¿no? O sea, tener confianza en ti mismo, creer en ti como persona. Obviamente el cómo te relacionas con los demás, cómo te comunicas es fundamental, porque a través de la comunicación es que nosotros tocamos y llegamos a las personas. Cómo lideras, de alguna forma, cuando te toca liderar, porque no tienes que tener la posición formal, todos lideramos en algún momento. Y el otro aspecto súper relevante es cómo te manejas cuando estás bajo presión, cuando tienes una crisis, cuando estás bajoneado, cuando tienes un problema, ¿no? Porque todos podemos actuar, en teoría, bastante bien cuando todo fluye, pero ¿qué pasa cuando tenemos un problema serio? ¿Cómo nos afecta y cómo podemos manejar ese tipo de situaciones? Claro. Ahora, la realidad de Carnegie cuando escribe este libro en el año 36, que es post-crisis de la década de los 20, que fue tremenda, no solo en los Estados Unidos, sino en todo el mundo, ¿es muy distinta a la realidad de hoy? ¿O Carnegie para ti es un adelantado, es un tipo, es una persona, un escritor que habla de cosas que hoy se conocen como habilidades blandas, como relaciones más emocionales? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo distingues por ahí? Yo creo realmente que Carnegie fue un adelantado. ¿Y por qué digo que es un adelantado? Porque hoy tú escuchas y hay muchos cracks, muchos pensadores, algunos médicos, psiquiatras, que te hablan de temas tan relevantes como la importancia de escuchar, la actitud positiva, el creer en ti mismo. Y yo sigo a un montón, a los que admiro muchísimo, pero Carnegie, digamos, hizo esto lo empezó hace 100 años, más de 100 años, y escribió el libro que es el que lo hace famoso. Entonces, en los últimos 20, 30 años se le comienza a dar mucha importancia a lo que es la inteligencia emocional. Y ese concepto lo pone Goldman en su libro, como decíamos. O sea, pero antes de eso no se hablaba mucho de estos temas, no se hablaba de habilidades humanas. Entonces, yo creo, para redondear el tema, el mundo cambia muchísimo, la tecnología, todo se transforma, pero la esencia de las personas, las emociones de las personas siguen siendo las mismas, ¿no? Siguen siendo las mismas. Y incluso, alguna vez leyendo a alguien, me hizo entender, tú piensa en una madre en Puno, una madre que está en Suecia y una madre que está en Argentina. 3 países completamente diferentes o 3 culturas. Bueno, distintas. Culturas, porque Puno no es una ciudad 3 nuestra, realidades, ¿no? culturales. 3 realidades distintas. diferentes. Ajá. Sin embargo, la emoción que tiene una madre, sea puneña, sea argentina, sea sueca, es la misma. Ante el llanto de su hijo, por ejemplo. Ante el llanto de su hijo, por ejemplo. Sí. Entonces, las emociones son la forma en que se expresan puede ser diferente, porque la cultura es diferente, pero las emociones son las mismas, y eso pasa con las habilidades humanas. Las habilidades humanas, la importancia de comunicar, la importancia de conectar, de relacionarte, las preocupaciones que tenemos, no, digamos, siguen teniendo la fuerza que pueden tener hace 100 años, hace 50 o ahora, ¿no? Así es. Bajo otras circunstancias, con otros componentes, pero están ahí. Es muy difícil poder resumir en los 20 minutos de conversación que tenemos los principales mensajes o enseñanzas del libro de Carnegie. Yo considero que hay que leerlo, por supuesto que sí, pero hay conceptos que los he apuntado acá y que me atrevo a preguntarte para conseguir respuestas que seguramente nos van a ayudar a entendernos cada vez mejor. Por ejemplo, ¿debemos lograr que todos piensen como uno?
¿Es bueno aceptar una equivocación? ¿Cómo se logra influir en el éxito de los demás? A ver, yo soy un convencido de que la diversidad potencia cualquier sociedad, cualquier empresa, cualquier familia. O sea, yo creo en la diversidad y de hecho una de las cosas que nosotros promovemos cuando hacemos talleres es que sean equipos diversos, que haya personas diferentes, que piensen diferentes, con características diferentes. Con libertad, lo digan además. Con libertad, por supuesto, ¿no? Yo creo que eso es algo fundamental. El éxito tiene mucho que ver con qué cosa es éxito para cada persona y lo que es éxito para ti puede ser diferente que lo que es para mí o lo que es para Alexandra o lo que es para Pedro, ¿no? Entonces creo que Carnegie te ubica en tomar conciencia de las cosas que son importantes y uno empieza por tomar conciencia que lo importante son las personas que están alrededor tuyo, ¿no? Entonces la importancia de escucharlas, de entenderlas, de comprenderlas, de conectar con ellas, de comunicarte, de ser mejores personas. Hoy las personas estamos muy concentradas, unos más, unos menos, muy egocéntricamente concentradas. Lo conversamos un poco antes de la entrevista. ¿Cómo ves tú este fenómeno? Que además, si lo trasladamos a nuestra realidad, está expresado en los likes, en las redes sociales. ¿Cómo se entiende esto? A ver, yo arranco con un concepto básico que fue lo primero que yo entendí con el libro. Es todas las personas somos egocéntricas. Todas, ¿no? Si tomamos una foto del grupo aquí de Métrica y la publicamos al frente nuestro, ¿cuál es la primera cara que va a buscar cada una de las personas? ¿No? La primera cara siempre es la tuya. Claro. ¿no? Entonces, la naturaleza del ser humano, claro. la naturaleza es ser egocéntricos. Algunos más, otros menos. Algunos empatizan más, otros menos. Pero eso es algo natural. ¿Y es bueno o malo? ¿O es un porcentaje que nosotros mismos debemos administrar? Sabes que nunca me pregunté si era bueno o malo. Es una realidad, ¿no? O sea, somos así, los seres humanos. Lo que creo es que tenemos que aprender a preocuparnos más por las demás personas. Para eliminar conflictos. Para eliminar conflictos, para poder, digamos, lograr las cosas que queremos lograr, pero también por el hecho de generar mejores relaciones y nosotros mismos convertirnos en mejores personas, porque eso te hace sentir bien. Déjame darte un ejemplo. En los últimos años me puse a filosofar y entender qué era la felicidad, ¿no? Porque escuchas a mucha gente que habla de esto y hay muchos cracks hablando. Y en un momento, en algo que leí, te hablaba de la diferencia entre la felicidad y el placer, ¿no? Y ambos son buenos, ¿no? A mí me encanta el placer, pero el placer es lo que tú recibes, ¿no? El tener una buena comida, una buena conversación, te dan un premio, un logro, el dinero que puedes recibir. Todo eso te produce placer, ¿no? Y en el momento es súper gratificante, pero es más efímero. Pasajero. La felicidad, en cambio, no es lo que tú recibes, es lo que tú das, ¿no? Lo que yo entendí y me di cuenta que no era solo para mí, sino para todas las personas en general. Cuando escuchaba gente hablando de esto, es cuando tú logras que otra gente se sienta bien, cuando tú ayudas a que otra gente sea feliz o les brindas algo que los ayuda a ellos a ser mejores personas, la sensación que a ti te queda de logro, de felicidad en el tiempo es mucho mayor. Entonces imagínate esa potencia, ¿no? De poder ayudar a la gente y construir y desarrollar mejores profesionales, mejores personas, sean tus hijos, sean las personas que trabajan contigo cuando te toca ser líder, y que además eso te haga feliz a ti. O sea, es como 2 por 1. Pues, así es. ¿no? Bueno, la sensación que yo tengo, que me das al escucharte, y seguramente a quienes nos están siguiendo, es que eres un libro abierto. A propósito de los libros, tú eres un libro abierto porque tu vida personal y profesional también se transformó. Nos has confesado que gracias a la lectura de este libro tú te diste cuenta de muchísimas cosas dentro de ti que te han ayudado a perfeccionar tu personalidad, tu carácter y a lograr ser un líder. Porque además eso tú lo has expresado en muchas empresas. Me voy a quedar corto seguramente, a ver si no me olvido. Tú has trabajado, has sido vicepresidente en Lenovo, has trabajado en IBM, creo que también has sido gerente general o vicepresidente, y en muchas empresas más. Danos cuenta un poco de tu trayectoria personal y profesional y cómo tú has conceptualizado esta transformación cultural en cada uno de los momentos y empresas que te ha tocado
constituir? A ver, yo me considero una persona muy afortunada. Yo empecé a trabajar muy joven, a los 18 años. O sea, necesitaba trabajar para pagarme la universidad y poder seguir adelante. Y entré a trabajar a IBM del Perú. Y en esa época como empleado, ¿no? Tenía casi 19 años, tenía 18, estaba por cumplirlos. Y entré a trabajar al centro de cómputo como operador. Y una de las cosas más lindas que hubo en IBM es que la gente que encontré ahí era gente espectacular. No solo por la inteligencia, sino porque en general eran buenas personas. O sea, IBM tenía procesos de selección muy potentes. Y en esa época era una situación media complicada, ¿no? O sea, no había mucho trabajo. Entonces, la cantidad de gente que postulaba era muchísima. Entonces, los que entraban eran de todas maneras todos cracks. Muy Entonces, exigente. está rodeado. Una selección exigente. Estar rodeado de tanta gente buena me permitió aprender mucho, pero además IBM era una compañía que promovía el hable francamente, el que no había jerarquías, que era un tema de ideas, no de la jerarquía que podía tener alguien, de hablarle a todos por su nombre, no importaba si era el gerente general. Entonces, la educación que yo recibí, la formación que tuve, me ayudó muchísimo a ser una mejor persona, un mejor profesional y un mejor líder en el futuro. Cuando leo Carnegie, eso termina de hacerme entender otros aspectos que yo no conocía que tenían que ver ya más con cómo conectar y con las emociones. ¿Y lo lees cuando estabas en IBM? Sí, porque varios años después, cuando me hacen gerente, ahí es donde compro el libro por estas casualidades y me obsesiono con el libro y comienzo a liderar a mis equipos y generar una cultura de alto rendimiento basada en los principios de Carnegie. Claro, basado. Y en Lenovo y en Telefónica, que también has participado, que son marcas regionales, internacionales, tú ayudaste a posicionarlas y hacerles fuerte. ¿Cómo fue ese proceso? Yo creo que ahí siempre fue, digamos, tú vas creciendo, se te van dando oportunidades, tuve suerte, ¿no? Yo en mi carrera en IBM me permitió salir de Perú, ir a Colombia, ir a Estados Unidos, ir a México, tener cargos regionales, es entender cómo las realidades de otros países, si bien en algunas cosas eran diferentes, había temas donde éramos iguales, ¿no? Claro. Donde éramos muy parecidos, sobre todo los latinos, ¿no? Y las emociones, como te decía, son las mismas siempre. Entonces, eso te va dando mucha experiencia y cuando me toca ser gerente general para Lenovo en Sudamérica y luego en Telefónica, en cada empresa con su cultura, pero lo que yo buscaba era generar equipos de alto rendimiento donde tenía que empezar por adentro. Entonces, que nosotros confiáramos unos en otros, que seamos empáticos entre nosotros. Confianza es una palabra fundamental. Confianza es la base, ¿no? Y que seamos empáticos entre nosotros y luego con las otras áreas, con los proveedores. Con los clientes es fácil ser empáticos, ¿no? Porque tenemos un interés, pero con la gente que nos rodea, ¿no? Y yo me gustó y aprendimos mucho juntos de cómo generar estas relaciones más fuertes para que la gente nos quiera, ¿no? Y eso te permite lograr más cosas. Yo siempre doy un ejemplo que tiene que ver con la enseñanza de Carnegie. Tú me preguntabas hace un rato. A veces nos pasa, la primera reflexión que yo hice cuando leía Carnegie es, hay gente que a veces tú ves casi todos los días, ¿no? Una persona que está en recepción, una persona, el portero del edificio donde trabajas o donde vives. Y algunas veces no sabemos ni su nombre. Algunos, pues, bueno, ya saben el nombre y lo saludan con el nombre. Pero imagínate que tú no solamente sepas el nombre, sino que te tomes alguna vez 5 minutos o 10 minutos para entender quién es esta persona, cómo ha sido su vida, dónde vive, de dónde viene, si tiene hijos, qué le interesa, qué es lo que quiere. Y tú con una conversación de 5 o 10 minutos puedes conocer a la persona y a partir de ahí saludarla todos los días con una sonrisa además, ¿no? Y decirle, hola Eduardo, le cambiaste la vida a esa persona. O sea, esa recepcionista, ese portero, esa persona... O sea, te va a mirar con otras ganas. Imagínate que algún día tú necesites ayuda de esa persona. Esa persona va a matar por ti. Entran 100 personas por el edificio, pero tú sabes quién es, te preocupaste, él siente que tú te interesaste por ella o por él y le sonríes y lo saludas, le das atención. Eso es Carnegie. Y no solo pasa en las empresas. Te diré que en los edificios hoy multifamiliares a veces no se sabe quién es el vecino de la puerta de al lado en un departamento. Totalmente. Y no le conoces ni la cara.
Y cuando pasa una crisis, es allí donde en ese instante de repente uno se pregunta, ¿por qué he vivido tan dentro de mí? Tan metido, así como el avestruz que mete la cabeza en el hoyo, ¿no? Y por eso la importancia de este concepto de interesarnos en forma genuina, en forma auténtica por las demás personas, porque somos una sociedad. ¿Te imaginas lo maravillosa que sería la sociedad, que es la sociedad, o que es una empresa, o que es un área, o que es tu familia, cuando todos nos interesamos por los demás? Entonces, empezando por los niños, ¿no? Uh-huh. Porque es algo que lo deberíamos promover más. Entonces, podría escucharte, y seguramente quienes nos están viendo, por lo menos 20 minutos más. Ya estamos en el tiempo. Tú tienes muchos mensajes y mucho que decir. Te dedicas a las consultorías también, a dar charlas, a ser coach. Cuéntanos un poco de esos detalles, porque seguramente muchas personas querrán saber dónde ubicar a José Revilla. Bueno, lo que más me motiva es la franquicia de Dale Carnegie, porque es algo que me apasiona, te habrás dado cuenta, me cambió la vida a mí, entonces... y nos las empiezas a cambiar a nosotros. Lo estamos haciendo con personas, con empresas, para que puedan impactar, ¿no? En sus familias, en sus empresas, en la sociedad. Lo estamos haciendo con niños también, que es algo que me ilusiona muchísimo. Qué bueno. Algún día me gustaría hacer algo con el país, ¿no? Ver cómo podemos impactar en profesores del sector público, porque incluso en las escuelas privadas hay carencias de habilidades humanas. Imagínate las carencias que puede haber en colegios que no tienen toda la atención o todas las facilidades, todos los recursos. Entonces creo que ahí hay una oportunidad grande. Fuera de eso, hago algunas asesorías, soy director independiente en algunas empresas, me encanta el mundo de las empresas familiares, o sea, el mundo siempre me ha llamado mucho la atención el por qué las empresas son exitosas o no. Entonces, es algo que me apasiona. Hoy con tantos emprendimientos y tantos emprendedores, sí. El Perú es un país lleno de emprendedores. Imagino que también cada historia en ellos puede reflejar muchos de los buenos mensajes, de los buenos condicionamientos que encontramos en cómo ganar amigos e influir sobre las personas, de Dale Carnegie. José Revilla, te agradezco muchísimo, ha sido un placer. Creo que hemos ganado muchísimo al escucharte en estos minutos y estoy segurísimo que el mensaje que tú das a propósito de este libro y la filosofía de Carnegie va a llegar a los niños que nos has dicho, a los jóvenes, a los empresarios. Gracias y adelante con ese gran esfuerzo por el Perú. Esa taza que dices, Somos Met, se me estaba pasando, es para ti, para que nos recuerdes siempre y que la saques a relucir en tus mejores momentos. Muchísimas gracias, Eduardo. Gracias a Métrica. La verdad que es un honor para mí estar acá. Sé que son los super cracks de la comunicación y es un tema que a mí me apasiona porque es a través de la comunicación que conectamos, ¿no? Así que muchísimas gracias. Encantado. Gracias a ti. Y nosotros nos reencontramos seguramente muy pronto. Medcast. Ideas, comunicación y más. Un espacio donde conectamos con profesionales de las instituciones y empresas líderes del país. Explora el ADN de su éxito corporativo a través de conversaciones sobre su propósito, innovación y liderazgo empresarial.